Sí, no, eso es muy preocupante porque efectivamente el ministerio insiste en querer generar un sistema de distribución para lo cual no tiene ni la logística, pero además lo más grave es que no tiene el listado de productores a los cuales va a entregar urea. Estamos conectados con Eduardo Segarra, ex jefe de asesores del Ministerio de Agricultura, para tratar de entender qué es lo que está pasando. Muy buenos días, Eduardo, gracias por atendernos. Sí, buenos días, Nicolás, encantado. Primero, este tema de la urea se viene discutiendo, Eduardo, ¿desde cuándo? Desde noviembre del año pasado, fácilmente. Sí, incluso antes, ¿no? Ya he contado anteriormente que este es un tema que se planteó al gobierno en septiembre del año pasado, ¿no? Un problema que ya se veía venir, el precio de la urea se había duplicado en muy poco tiempo y al mes de noviembre del año pasado ya había tendencias a tener una triplicación del precio, ¿no? Y con el conflicto de Rusia con Ucrania esto se agravó aún más. Se agravó aún más. Ahora, ustedes estaban buscando, cuando tú estabas, Eduardo, en el Ministerio de Agricultura, una fórmula, ¿no es cierto?, de entendimiento con los proveedores de urea, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se logró un acuerdo? Claro, lo que inicialmente tuvimos un diálogo con los importadores de urea, que son 4 empresas grandes. Hay un mercado bastante concentrado en pocos actores, planteándoles la posibilidad de hacer un sistema de estabilización de precios, ¿no? Como tienen los combustibles. Los importadores rechazaron, a través de la Sociedad Nacional de Industria, participar en ningún tipo de proceso. Por lo tanto, pasamos a conversar con los distribuidores y las casas comerciales, que son el otro actor importante. Y ahí estábamos justamente diseñando una medida para que a través de un esquema de vales de descuento, los productores puedan adquirir urea a un precio básico de 100 soles, ¿no? Que los productores estaban dispuestos a aceptar. Cuando esa propuesta ya estaba prácticamente lista para ser implementada, hubo el cambio de ministro, sale el ministro Maita, entra un ministro que duró una semana y luego el ministro Sea, y esa opción fue desechada por la nueva administración y por el MEF. Y luego apareció esta idea de comprar e importar urea directamente, que es la medida que diseñó la gestión del ministro Sea y que es la que hasta ahora no puede ocurrir, ¿no? Ya vamos 5 meses en ese proceso y hasta ahora no se puede realizar ni una compra. Claro, porque eso es lo que me resulta inexplicable, porque nosotros hemos hablado también con los distribuidores y decía que había ya un camino de entendimiento prácticamente trazado. O sea, había, entiendo, una discusión de que ustedes iban a compensar la diferencia, ¿no es cierto?, en el precio y la discusión en qué momento se pagaba esa diferencia. Si después de haber entregado la urea haciendo una liquidación o antes, pero digamos, en términos prácticos era una discusión menor. El marco del acuerdo estaba básicamente, es decir, en este momento ya no deberíamos estar hablando de la crisis con el tema de la urea, ya debió estar resuelto hace rato. Claro, esa era una vía que hubiera podido funcionar si es que el MEF hubiera aprobado la medida. Era una propuesta que además se apoya en los canales de comercialización existentes, ¿no? No había que hacer un proceso de compra por parte del ministerio, que siempre tiene riesgos administrativos, como estamos viendo, y riesgos de corrupción, sino más bien un esquema de trabajo con los propios distribuidores y las casas comerciales, que evidentemente requería pues un diseño adecuado y controles, pero que no exponía al ministerio a tener que pasar por esta cuestión de estar comprando urea, una actividad para la cual no tiene mayor experiencia, y ahora estamos viendo que tiene poca capacidad, ¿no? Estamos seriamente preocupados de que esta última compra, que ya estaba anunciada, otra vez esté atravesando por objeciones y problemas de parte de la Contraloría. Claro, porque además esta decisión, este cambio de estrategia, aparte de las consideraciones que vamos a ver más adelante, plantea 2 problemas. Uno, el almacenamiento,
y lo segundo es la red de distribución. Y ninguna de las dos cosas tiene agrorural. No tiene ni almacenes ni red de distribución. Entonces ahora están hablando de que van a alquilar y contratar servicios de terceros. O sea que va a haber incluso gastos adicionales a lo que se pague por la urea que se compre, ¿no es cierto? O sea, porque eso suma en el costo final. Sí. Sí, no, eso es muy preocupante porque efectivamente el ministerio insiste en querer generar un sistema de distribución para lo cual no tiene ni la logística, pero además lo más grave es que no tiene el listado de productores a los cuales va a entregar urea. Hablan de un padrón de productores agrarios que en verdad es un proceso que requiere más o menos 2 o 3 años para completarse, que de ninguna manera va a estar listo en estos meses para que eso pueda ser útil para el proceso de distribución. Entonces el ministerio no tiene ni canales de distribución ni productores concretos a los cuales distribuir la urea, y menos tampoco tiene canales adecuados para distribuirla. La estrategia debe cambiar, deben ir hacia usar los padrones de los regantes, que son padrones que tienen confiabilidad y identifican mejor a los productores que necesitan fertilizantes, y renunciar a esta idea de que la urea la va a distribuir directamente el Ministerio de Agricultura. Tienen que trabajar con los canales comerciales existentes, las casas comerciales, que hay cientos en todo el país, que están distribuidas en las zonas donde ya los productores están acostumbrados a ir a adquirir la urea. Y tienen que ponerse de acuerdo con las casas comerciales y distribuidores para fijar un solo precio de la urea. E incluso ahí hablar de algún tipo de subsidio, porque lo importante ahora es que la urea sea accesible en este momento, ya, porque la campaña agrícola ya empezó y los productores necesitan la urea ahora. Claro, pero eso a estas alturas ya me resulta sospechoso, ¿no es cierto? Porque la primera licitación se anula, la segunda licitación la gana una compañía brasileña. Cuando empezamos a indagar un poco sobre esta compañía brasileña, resulta que no era una empresa que tuviera urea, era una intermediaria, es decir, una empresa que una vez ganado el contrato con el Perú, con el contrato en la mano, y me imagino que por lo menos con el 30% de adelanto, iba a salir a comprar urea. ¿A qué precio? Al mismo precio que lo compraban los distribuidores peruanos. O sea, era ridículo. O sea, la única explicación, ¿cuál era? Que alguien estaba ganando una comisión ilegal en el medio, porque si no, no tienen... Además, era una licitación que prohibía la participación de empresas residentes en el Perú, que es una cosa insólita, Eduardo. ¿De dónde salió eso? O sea, se convoca una licitación donde solo puedes participar si estás domiciliado en el exterior. O sea, sería una ventaja si te estás refiriendo a los productores de urea, porque estás negociando directamente con ellos, pero ese no era el caso. Sí, ahí primero decir que lo que se buscaba o se busca con la medida es importar urea adicional. Obviamente los nacionales podrían participar si tienen capacidad para importar. Ahí había, creo que hubo una decisión que pudo hacerse de otra manera, ¿no? Porque efectivamente lo importante es que se genere una importación adicional, porque tenemos déficit de importación de urea de más o menos un 40-45% este año. Ese déficit es el que se está buscando tratar de cubrir con esta medida. Pero sí no es conveniente que esta compra se haga a nacionales que tengan urea ya importada, o sea, que ya tengan la urea a nivel nacional, porque para eso no era, ¿no es cierto? Para eso no es la medida. Entonces, si se abre para que nacionales que van a importar urea participen, yo creo que no hay problema, eso sería razonable, no hay por qué excluir a los locales, potenciales importadores. Claro, pero lo que ha ocurrido con la tercera licitación, Eduardo, ya es increíble, porque se establecen en las bases que tienes que tener por lo menos 5 años de experiencia, haber negociado por lo menos 100.000 toneladas de urea y presentar tus estados financieros de los últimos 3 años. Y la empresa que gana resulta que ha sido constituida el 4 de febrero del año 2021. O sea, es una empresa que tiene 1 año y medio de existencia y que además dice que no puede presentar los estados financieros por la pandemia. Discúlpame, no existía durante la pandemia. Se creó el 4 de febrero. O sea, ¿cómo le vamos a dar
la solución a un problema crítico para nuestros agricultores. Yo investigué, además, te juro que me demoré 30 minutos, Eduardo, mientras venía en taxi en mi casa a la radio, indagué por el internet quién era esta empresa, de dónde salía, cuánto. Ahora es muy fácil, ¿no es cierto? Porque todo lo encuentras en el internet, en Estados Unidos, sobre todo la información sobre las empresas, sobre cuántos se constituyeron, sobre dónde son sus locales, cuántos empleados tiene, qué actividad registrada tiene. Y lo que encontré es una empresa constituida hace 1 año y medio, ¿no? Y que además no registra experiencia en la distribución de urea. No registra, no aparece. Ellos dicen que sí, pero no aparece por ninguna parte. Entonces, ¿cómo es posible que haya pasado una cosa así? Sí, a mí también me sorprende, Nicolás, porque además el ministerio estaba recibiendo apoyo de una unidad que proviene del sector privado, con experiencia en compras a nivel internacional. Incluso hablan de haber usado un software importante que gestiona compras y evidentemente, al parecer, todo ese apoyo y ese software no ha sido suficientemente eficiente para detectar cosas que cualquiera puede detectar simplemente buscando en internet, como tú lo has hecho. Y la verdad que deja mucho que desear la capacidad que está mostrando el ministerio para hacer algo tan elemental como hacer una compra de urea, que además no es una tecnología pues sofisticada, no es un producto como el oxígeno o las vacunas, ¿no? Es un producto pues que se vende a granel y hay muchos proveedores. Lamentablemente acá ocurre lo que decíamos, que el ministerio se embarcó en una actividad para lo cual no tiene las capacidades, no tiene la experiencia, bajo presión y sin estrategia clara. Creo que ahora le toca al ministro Alencastre en realidad tomar una decisión inmediata. Yo creo que si el primer postor ha incurrido en falsedades, tendría que ser descalificado y pasar al siguiente, ¿no es cierto? Como se hace, digamos, en las licitaciones normalmente. Si el primer postor no ha cumplido o ha incumplido con requisitos, es descalificado y se sigue con el siguiente. El peor escenario sería anular toda la operación otra vez, porque eso, Nicolás, implica en la práctica que van a demorar otro mes más y de ahí recién van a empezar el proceso, con lo cual ya la urea que quisieran traer no va a servir para nada, porque la campaña agrícola está empezando ya, ha empezado ahora en agosto, y si se anula la licitación ahora, estaríamos hablando de traer urea en noviembre, diciembre. ¿Ya para qué? Cuando ya básicamente ha terminado la campaña grande y no serviría prácticamente para nada. Entonces, es urgente que el ministerio, el ministro, haga un anuncio claro de qué es lo que va a hacer. Estamos ante una crisis otra vez de la compra de fertilizantes. No basta con un comunicado de Agrorural. El ministro tiene que asumir su responsabilidad política y decidir y decirle al país qué es lo que va a pasar con este proceso. Y hacerlo rápido, porque nuestros agricultores están realmente desesperados, porque ni hay importación de urea y la urea que hay en el país está carísima. Está 250, 300 soles el saco y nadie se encarga de ese tema, ¿no? Claro que, digamos, hay agricultores que pueden pagar ese monto, ¿no es cierto? Pese a las dificultades que tienen. Hay otros que han comprado menos de lo que debían comprar por el precio y por lo tanto el rendimiento de sus cultivos va a ser menor, o han sembrado menos área, ¿no es cierto? Nosotros los hemos escuchado, hicimos toda una campaña para escuchar directamente a los agricultores, pero hay otros que simplemente no pueden hacer ni lo uno ni lo otro, o sea, no hay manera, no pueden ni pagar el precio ni restringir el uso, no pueden pagar. Y más aún los que tienen obligaciones financieras. Hay agricultores que han quedado clavados después de la pandemia, o sea, están endeudados más allá de lo que podrían pagar, ¿no? Y sí, tienen Nicolás, un destino incierto. Es un tema, ¿no? Como te digo, que ya tiene casi 1 año, tiene 8 meses sin ningún tipo de solución razonable de parte del gobierno. La verdad que ya a esta altura el partido, nuestros agricultores están extremadamente frustrados, molestos, no encuentran en las autoridades un mínimo de capacidad para resolver el problema.
Y esto, de seguir así, va a llevar a enormes problemas adicionales, convulsión social, problemas, como tú bien dices, muchos productores no van a poder sembrar lo mismo, van a sembrar con mucho menos fertilización, van a tener menos producción, menos rendimiento, pérdidas económicas y además precios más altos para los alimentos, que es lo que también va a golpear a la economía peruana en los próximos meses. Ahora, ¿qué se hace en esta situación, Eduardo? Es decir, tú no has recibido, sí. Es decir, yo conozco de juventud, no lo he perdido de vista durante años. Lo que sé es que Alencastre es un hombre dedicado al tema de la agricultura durante prácticamente toda su vida. Es un hombre que algo sabe del tema, ¿no? Y algo que debería saber es la necesidad de reclutar a gente calificada. Y tú eres una persona calificada que hizo importantes aportes. A mí me sorprendió escuchar de todos lados opiniones favorables con respecto a tu papel en el Ministerio de Agricultura. O sea, lo escuché de los pequeños agricultores, de las organizaciones, ¿no? De pequeños agricultores, y lo escuché también de representantes de la AGAP, que me pareció una cosa de locos. O sea, que encontró un funcionario que había logrado tejer una relación cordial con todos los sectores de la agricultura. O sea, ¿por qué perder ese avance? Que al final son personas, ¿no? Las que construyen esas relaciones. Sí, Nicolás, en verdad hay un problema que va más allá del propio ministro Alencastre, ¿no? Yo creo que vemos un problema mayor en el gobierno. El propio ministro Alencastre, por ejemplo, hasta ahora no ha podido hacer mayor cambio de funcionarios que han sido heredados de gestiones anteriores. El ministerio todavía tiene metidos ahí un montón de gente que no tienen ni las capacidades y que tienen dudosa trayectoria y muchos problemas previos de corrupción o problemas judiciales. En parte el ministro en realidad hasta ahora solo ha podido hacer un cambio en agrorural, que es el que está viendo el tema de los fertilizantes, pero no ha podido cambiar ni viceministros, ni directores, ni nada. No ha cambiado nada de lo que ya él ha heredado, con lo cual él no está trabajando con un equipo propio. Claro, pero eso sí hizo SEA, ¿no? Cuando entró SEA, y yo entiendo que además eso fue en gran medida la razón de tu renuncia, es que sacó un montón de gente calificada para meter a gente de Perú Libre. O sea, cuya única virtud es que eran leales a ellos, ¿no? Pero no es que estuvieran capacitados precisamente, ¿no? Sí, no estoy seguro que era gente de Perú Libre, porque el señor Sea proviene de otra vertiente. Mucha gente de ahí simplemente eran gente que estaba relacionada con actividades privadas y conocidos del señor Sea. Hizo una cantidad de cambios impresionante, cambió a casi todos los directores, toda la primera plana, poniendo gente de dudosa trayectoria. Ese cambio generalizado, por ejemplo, sí fue aceptado por el presidente de la República, que le permitió hacer todo eso al señor Sea, pero ahora al ministro Alencastre no le deja hacer ningún cambio. Entonces yo creo que el ministro Alencastre está en serios problemas porque no tiene equipo propio, no tiene gente que le permita desplegar, por lo menos en esta etapa tan difícil, un equipo que responda adecuadamente a las necesidades que tiene la agricultura peruana, que son muy complicadas. Yo creo que el ministro Alencastre no está muy cómodo en esta situación. Yo no he podido hablar personalmente con él, pero considero que sí es un buen técnico, es una persona bien intencionada, pero que actualmente no... Bueno, está prisionero, es prisionero de la gente que le dejó Sea, digamos, esa es la situación. Es mi impresión, y hay muchas bombas de tiempo, muchos problemas acumulados, mucha inoperancia, y los agricultores se han dado cuenta, ¿no? Actualmente hay varios gremios que no saben bien qué esperar de esta gestión, no saben bien si es que es una gestión que va a lograr resolver algunos de los problemas básicos, y yo creo que en los próximos meses, de no resolverse nada de esto, la situación general del gobierno en este frente se va a deteriorar aún más. Una pena. Eduardo, te agradezco mucho, has sido como siempre muy gentil por atendernos. Muy buenos días. Eduardo Segarra ha estado con nosotros, ustedes lo han escuchado.